Dando continuidad al curso de examen respiratorio dirigido por el doctor Francisco José Otoya y quien les habla la doctora Regina Victoria Plaza, vamos a continuar con los síndromes respiratorios. En esta ocasión vamos a ver algunos de los síndromes pulmonares. Dentro de los síndromes pulmonares está el síndrome de condensación pulmonar, el cual se divide en síndrome de condensación pulmonar con bronquio fuente permeable y sin bronquio fuente permeable. Este recibe el nombre de atelectasia y está dentro de los síndromes bronquiales. El síndrome de condensación pulmonar tiene la siguiente definición. Es una condición patológica derivada de todo proceso que densifique y compacte el parénquima pulmonar. Consecuentemente, entonces, su etiología se dará por procesos patológicos que causen esta densificación del parénquima pulmonar, ya sea por inflamaciones, fibrosis, tumores, atelectasias, por infecciones, por ejemplo, la neumonía. La neumonía tiene una fase de hepatización en la cual hay una condensación del pulmón en la parte que está afectada. Entonces, recordemos que en la neumonía, antes de la hepatización, hay una fase de congestión y luego de la hepatización hay una fase de resolución que tiene un examen físico eh, diferente que lo vamos a ver más adelante. Eh, Otras infecciones como la bronconeumonía, la tuberculosis, el SEA de pulmón, la esclerosis, bueno, todos los procesos patológicos que densifican el parénquima pulmonar, entonces pueden causar síndrome de condensación pulmonar. Dentro de las manifestaciones clínicas, lógicamente pues dependerán de la etiología, si es una enfermedad infecciosa, si es una enfermedad neoplásica, si es una enfermedad por una fibrosis. Dependerá también del volumen y localización de la condensación, o sea, qué tan grande es la condensación en el pulmón, pues de esto también dependerá las manifestaciones clínicas. Y va a depender de la permeabilidad del bronquio. Esta es tan importante que al estudiar el síndrome de condensación tenemos que ver las características de estos tres puntos y es muy importante este tema de la permeabilidad del bronquio, porque para que se den las manifestaciones con bronquio fuente permeable, entonces deben ser unas lesiones superficiales, voluminosas y estar comunicada con bronquios de más de 3 milímetros de diámetro. Además es necesario que no haya interposición de líquido o de gas. Entonces, dentro del examen físico del síndrome de condensación con bronquio fuente permeable, van a estar las siguientes. Entonces, a la inspección va a haber simetría, dentro de la evaluación de la simetría, pues habrá una asimetría con retracción del lado afectado. O sea, del lado donde está la condensación, pues habrá una retracción. Los tirajes o retracciones, ya sea intercostales, supraclaviculares, em, supraesternales, pues se van a dar en el lado afectado. A la palpación, entonces, para la expansión pulmonar estará disminuida en el lado afectado, la vibración vocal estará aumentada. Esto tiene una razón y es que aunque el parénquima pulmonar esté condensado, al haber un bronquio fuente permeable, esta interacción de estas dos condiciones actúan como amplificadores de sonido, del sonido. Entonces, si tengo un bronquio permeable que me permite la llegada de la voz,
y el tejido pulmonar está condensado, esto actúa como un amplificador. Entonces, cuando yo coloco mi mano y la persona dice 33, va a haber un aumento de la vibración vocal. En la percusión va a haber matidez en el lado afectado, desde luego, porque ya ven ustedes que hay condensación del parénquima pulmonar. A la auscultación va a haber murmullo vesicular aumentado. Lo mismo pasa al igual que con la vibración vocal. El murmullo vesicular, ante la presencia de la condensación del parénquima pulmonar y el bronquio fuente permeable, pues estará aumentado, pero siempre deben cumplir las características que vimos anteriormente. El bronquio permeable debe ser de mínimo de 3 milímetros de diámetro y la condensación debe ser superficial, de modo tal que se pueda dar pueda auscultarse el murmullo vesicular. Se puede presentar también un sonido anfórico que se refiere a un sonido de timbre metálico de cualidad musical que es análogo al que se produce si se sopla suavemente en la abertura de una botella de cuello estrecho, para que más o menos tengamos eso presente. Y puede haber un soplo tubárico, que es un sonido similar al sonido generado en la vía aérea central y de los grandes bronquios. Es muy parecida a la respiración laringotraqueal. O sea, ustedes, para que tengan una idea, pues al auscultar la respiración de los grandes bronquios o de la tráquea, van a ver que esta es una respiración fuerte y ruda. Entonces el soplo tubárico viene a escucharse de esa forma, pero en sitios donde normalmente no se escucharía, pero dado por la amplificación que causa la condensación pulmonar con el bronquio permeable. Y en la auscultación de la voz va a haber entonces pectoriloquia y pectoriloquia áfona. La pectoriloquia es la clara percepción auscultatoria de la palabra articulada por el paciente y se da siempre entonces cuando hay condensación pulmonar y generalmente cuando hay bronquios permeables llegando a la condensación de aproximadamente 6 milímetros de diámetro. Y la pectoriloquia áfona es la auscultación nítida, clara e inteligible de la voz susurrada. Entonces es similar a la pectoriloquia, solamente que en la pectoriloquia áfona la persona va a decir 33, como si estuviera susurrando al oído. Este es entonces el examen físico cuando tenemos una condensación con bronquio fuente permeable. Vamos a ver la condensación cuando el bronquio ya no esté permeable y se colapsa. Ahí se causa lo que llamamos atelectasia, cuya definición es la desaparición del aire en un pulmón total, en un lóbulo lobular o en un sector que se llamará parcelar. Es secundaria siempre a una obstrucción bronquial. Esto produce adosamiento de las paredes alveolares, inmovilidad de la zona afectada, reducción volumétrica y abolición de la función respiratoria. La etiología entonces puede ser secundaria a obstrucción bronquial por cuerpos extraños, cicatrices, exudados, neoplasias, las mismas infecciones, como ya lo vimos. Y las manifestaciones clínicas pues dependerán de la causa. Si son pequeñas y de instauración lenta, es probable que sean asintomáticas. Si las atelectasias son medianas a grandes y de instauración súbita, pues va a haber una disnea súbita, tos. Y lo que les he mencionado dependerá de la etiología. Entonces, pues para las neoplasias tendrá una clínica acorde con esta causa. Entonces pueden presentarse pérdida de peso marcada, expectoración hemoptoica. Si es por una infección, pues tendrá
un cuadro respiratorio, con tos, con fiebre, con sudoración, con escalofrío. Entonces dependerá y por supuesto la disnea, dependerá entonces de la causa de la atelectasia. Y ya en el examen físico, miren que es un síndrome de condensación sin bronquio fuente permeable. Entonces, colocándonos, digamos, en la tarea de mirar esto qué significa. Si dijimos que cuando hay un bronquio permeable amplifica el sonido, estando eh, llegando o estando ahí el tejido pulmonar condensado, si tenemos el tejido pulmonar condensado, pero ya no está el bronquio fuente permeable, sino que está colapsado, pues va a ocurrir todo lo contrario a lo que vimos con el síndrome de condensación con bronquio permeable. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en cuanto a la asimetría, continuará habiendo asimetría con retracción del lado afectado y reducción de los espacios intercostales, los tirajes y retracciones intercostales tal cual. Habrá desviación de la tráquea y el apes hacia el lado afectado. La expansión pulmonar estará disminuida y miren, la vibración vocal está abolida, hay matidez en el lado afectado, el murmullo vesicular está abolido, todo lo contrario al síndrome con bronquio fuente permeable. El ápex estará desviado ipsilateralmente, o sea, hacia el lado afectado, ahorita lo vamos a ver en una imagen, y la auscultación de la voz estará abolida. Miren esta imagen. Entonces, esta es una gran zona de atelectasia, donde observamos una opacidad homogénea derecha con bordes cóncavos. El mediastino se ha desviado hacia el lado de la atelectasia, como lo miramos. Miren, la tráquea está desviada hacia el lado derecho y hay una zona aquí de hiperclaridad por distensión compensatoria de los alvéolos en el parénquima vecino. Entonces esta zona es como compensatoria y hay un signo que se llama, este es radiológico, el signo de raquis desnudo por las vértebras torácicas visibles. Entonces, esta es una imagen muy típica de una gran atelectasia, tanto que miren aquí el mediastino y el corazón se han desviado hacia el lado afectado. Bueno, hasta aquí entonces hemos revisado el síndrome de condensación pulmonar con bronquio fuente permeable y atelectasia. Gracias.